y yo tenemos el placer de hablarle o hacerle más bien un resumen acerca de los casos que hemos estado desarrollando a lo largo del examen escrito. Para iniciar, tenemos el primer caso, que es uno de los que me correspondía a mí, que trataba sobre una persona con discapacidad. En este contexto, tuvimos que ponernos a hacer una defensa a favor y otra en contra. Sin embargo, en este aspecto de la sustentación me gustaría hacerlo un poco más general. Hablando de una persona con discapacidad siempre es un tema un poco más delicado. ¿Por qué? Primero me voy a ir a lo que contempla el Código Penal para las personas con discapacidad. Para las personas con discapacidad o para las personas que en verdad no son capaces de discernir en que si la conducta que ha realizado es correcta o no, es ilegal o no, existen medidas de seguridad. Porque estas personas quedan siendo inimputables. Por otro lado, tenemos que tomar en cuenta también que para poder determinar que una persona es inimputable, previamente tiene que haber una serie de revisiones mentales a dicha persona. Es decir, tiene que haber una prueba psicológica, tiene que haber una prueba psiquiátrica que en verdad dictamine que la persona al momento de la comisión del hecho no era consciente de lo que realmente estaba haciendo. Más abajo tenemos los informes periciales. Muy importante también este punto que lo vimos muy claro en el ejemplo 2 del trabajo escrito. Los informes periciales son cruciales porque ellos son los que nos ayudan a dictaminar por completo cuál va a ser el fin del caso en cuestión. Es decir, a través de los informes periciales es que se dan las investigaciones, es donde se muestran las pruebas, es donde se hacen todos los alegatos, es donde, por ejemplo, antes que estábamos hablando del tema de la discapacidad mental, es donde se determina si una persona en verdad padece de una condición o no. y a su vez, a raíz de lo que vaya a dictaminar el informe pericial, entonces también se pueden dar ciertas recomendaciones, que si necesita un tratamiento terapéutico multidisciplinario o que si necesita el uso de psicotrópicos o si el uso excesivo de psicotrópicos es lo que desencadenó estas conductas mentales y por eso ahora tenemos como resultado una persona con discapacidad que no es capaz de discernir entre lo legal y lo ilegal o entre lo correcto y lo incorrecto. Seguido, a mí también me tocó ver un poco acerca de, esto fue un poco compartido con mi compañera, pero voy a mencionarlo, del caso número 5, que es más bien relacionado con la autopsia. Aprovecho la oportunidad para dejar demostrado que lo primero y lo segundo, y esto último que voy a hablar, está estrechamente vinculado. La autopsia, porque es importante, porque de esa manera podemos dictaminar cómo sucedió, qué sucedió, qué hora sucedió. o sea, es como un análisis completo del cadáver. Y eso es muy importante a la hora del informe pericial, porque esa información de la autopsia nosotros la necesitamos para entonces hacer un dictamen pericial de manera eficiente y profesional. Por eso es muy importante que el abordaje de los peritos sea lo más limpio posible, sea lo más impecable, sea lo mejor sustentado, que tengan pruebas. Es más, en estos casos, como lo que acabo de mencionar, se buscan opiniones de personas cercanas a la persona. Es decir, si yo soy una persona con discapacidad que acaba de cometer un acto ilegal y no soy capaz de concebir o más bien de discernir si que lo que hice es bueno o malo, se puede buscar ciertos testigos para que ellos den testimonio de que si en verdad son episodios que me dan temporalmente, o si he estado bajo medicación, o si en verdad desconocen de todo esto. Ahora, también algo muy importante para los informes periciales y para las autopsias es la revisión médica. Mediante la revisión médica, o sea, los antecedentes, es que también nosotros podemos ver qué cosas han pasado a lo largo de la vida de esa persona que de repente pudo haber desencadenado la condición actual que esta tiene. Sin embargo, no necesariamente tiene que padecer de alguna condición, puede que la finja. Pasa mucho también en estos casos. A veces se aprovechan de fingir cierta condición para entonces poder cometer ciertos actos ilícitos. Y eso también hay que cuidarlo mucho a la hora de dictaminar sentencia, por lo menos en el ámbito penal. Sin más que agregar, le cedo la palabra a mi compañera. En el problema número 3 tenemos que
un sujeto de nombre GR que se agitaba en la acera de una residencia con una escopeta gritando que estaba harto de la criminalidad brutalística, de la moral hipócrita y vengativa de los corruptos del reino diabólico. Según testigos, disparó varias veces y aparentemente hay personas asesinadas dentro de la residencia. Entonces, en el examen mental, luego de ser detenido por la policía, quien se entregó por la paz mundial, estaba tranquilo, sereno, algo inquieto, con sus manos y de mirada perpleja. Tenía historia de 3 hospitalizaciones previas en sala de psiquiatría, tomaba antipsicóticos con resultados ambiguos por incumplimiento de tratamiento. ¿Cuál será el abordaje más adecuado para este caso? En cuanto a las autoridades y la defensa, bueno, el abordaje más adecuado por parte de las autoridades y defensa es que esta acusación va a depender de varios factores, incluyendo la jurisdicción y las leyes que se pueden aplicar en este caso. Las autoridades pueden comenzar como desde la policía en asegurar la escena del crimen, recopilar pruebas, testimonios de los testigos que estuvieron ahí presencialmente. También deberán retener al individuo como lo indica el procedimiento. En cuanto a la defensa, el abogado defensor debe buscar el historial clínico del individuo y solicitar una evaluación psiquiátrica que sea de una forma muy exhaustiva para ya determinar cuál es el estado mental del mismo al momento de la comisión delictiva. Por parte de la defensa, la fiscalía, lo que se debe buscar es presentar pruebas contundentes de que el estado de el individuo en ese momento no era motivo de afectación para la comisión del hecho delictivo y que esa persona se puso en esa posición. Entonces, al presentar estas pruebas, pues ahí va a haber como un poquitito de conflicto con la defensa porque está asegurando otra parte. En cuanto a también interrogar los peritos psiquiatras, deben hacer ciertas preguntas como que si existe alguna enfermedad mental, bueno, ya sea para determinarlo, cuál es la naturaleza y la gravedad de esta enfermedad, si la enfermedad afecta al individuo para comprender las naturalezas de las acciones que comete, también que si hay alguna evidencia que el individuo haya experimentado alucinaciones o ideas delirantes al momento de la comisión del hecho delictivo. En este cuarto caso tenemos que un hombre esquizofrénico de 20 años entra a la residencia de una mujer. Este hombre había tenido un control por estos 20 años, bueno, con su médico tratante, pero entra a la residencia de una mujer de 55 años por la ventana, por lo que la viola y, no conforme con esto, la estrangula. Entonces, nos pregunta cuál debería ser el abordaje en este caso del fiscal y el juez de garantía. Y también nos pregunta y nos dice que al momento del examen él tenía ciertas alteraciones como con sus manos y su mirada, pero al final del día se determina que él estaba bien. Entonces, el fiscal para abordar este tema debe recopilar y examinar las pruebas suficientes. Debe hablar con otros especialistas de la salud mental para tener opiniones distintas y en eso basarse para la formación del caso en sí. Debe evaluar si existe algún tipo de posibilidad de imputabilidad. También debe considerar la posible influencia de este trastorno, pues obviamente si es inimputable es porque el trastorno influenció. En cuanto al juez de garantía, este debe revisar todas las pruebas presentadas tanto por la fiscalía como por la defensa, considerar el estado mental del individuo al momento de la comisión delictiva, escuchar los testimonios de los expertos, además de determinar si las pruebas son suficientes para establecer la responsabilidad penal y también tomar decisiones basadas en la legislación panameña. Aparte de esto, tenemos que la jurisdicción civil y en la jurisdicción penal los enfoques son bastante distintos. Por ejemplo, en el ámbito civil, el enfoque se centra en garantizar la atención y el tratamiento adecuado para el individuo con algunas acciones como evaluar su capacidad, proporcionar tratamiento psiquiátrico y explorar opciones de vivienda y apoyo en la comunidad. Y en cuanto a la jurisdicción penal, tenemos que evaluar la responsabilidad penal del sujeto, revisar las leyes, revisar si hay una ley aplicable al caso, si se establece una imputabilidad también revisarlo. Entonces, tenemos como esa, digamos, como diferencia entre estas dos jurisdicciones.